el campeón krillano nunca había perdido una pelea en su vida. 4 segundos después de subestimar a un humano, se despertó en una bahía médica haciendo una sola pregunta. ¿Quién ganó? Baxter nunca había perdido una pelea en su vida, lo cual era precisamente la razón por la que estaba a punto de perder una de manera espectacular. El guerrero krillano estaba de pie en la cámara de preparación de la arena de combate galáctico. Con sus más de 2 metros de altura y sus 4 brazos, flexionaba cada extremidad musculosa en secuencia mientras admiraba su reflejo en las paredes de metal pulido. Sus escamas púrpuras brillaban bajo las duras luces del techo. Cada una era una insignia de honor de innumerables victorias en 12 sistemas estelares. Se crujió el cuello, a la izquierda y luego a la derecha, produciendo sonidos como ramas de árboles rompiéndose. Satisfactorio, intimidante, perfecto. Concursante Baxter, está programado para el Ring 3 en 5 minutos. Anunció el sistema automatizado de la arena en ese tono molestamente alegre con el que parecen estar programados todos los sistemas de IA en estos días. 5 minutos, murmuró Baxter rodando los hombros. 5 minutos hasta que agregue otra especie patética a mi récord de victorias. Había luchado contra draconianos, esos fanfarrones que escupen fuego. Había demolido guerreros Centauri a pesar de sus alardes sobre tácticas superiores. Incluso había superado a un berserker toraxiano, y esas cosas tenían exoesqueletos que podían desviar rondas de plasma, pero hoy peleaba contra un humano de la Tierra. Esa pequeña canica azul verdosa de planeta que apenas se había unido a la Federación Galáctica hacía 3 ciclos. La idea casi lo hizo reír a carcajadas. Los humanos eran débiles, todos lo sabían, sin armadura natural, sin sacos de veneno, sin extremidades extra, sin visión térmica. Ni siquiera eran particularmente grandes. De alguna manera habían tropezado con el viaje interestelar, a través de lo que la mayoría de las especies civilizadas solo podía asumir que era pura suerte y excesiva terquedad. Eran el equivalente cósmico de una especie que debería haber sido el almuerzo de alguien, pero que de alguna manera sobrevivió, y ahora uno de ellos, uno de estos frágiles simios, se había inscrito para pelear con él en un combate sancionado. La audacia era casi admirable. Baxter agarró su bastón de combate ceremonial, un arma transmitida a través de 7 generaciones de campeones krillianos, y se dirigió hacia la entrada de la arena. El rugido de la multitud se filtraba a través de las paredes. Miles de especies de toda la galaxia se reunieron para ver deportes sangrientos en un viernes por la noche, o el día que fuera. Honestamente, con 17 sistemas de tiempo planetarios diferentes representados en la estación, ¿quién podía llevar la cuenta? Entró en el pasillo que conducía al Ring 3, y fue entonces cuando la vio humana, hembra, apenas le llegaba al pecho, llevaba equipo de combate simple, nada elegante, solo tela reforzada y botas que parecían haber visto días mejores. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño práctico, y su piel morena no mostraba ni una sola cicatriz. Sin cicatrices. Esta mujer no tenía cicatrices. ¿Qué tipo de guerrero no tenía cicatrices? Se estaba estirando, completamente tranquila, como si se estuviera preparando para un entrenamiento ligero en lugar de una pelea contra un campeón que la superaba en peso por al menos 90 kilos y tenía el doble de brazos. Baxter se detuvo y miró fijamente. Esta era su oponente. Esta Riley Méndez, según el registro de luchadores. Tienes que estar bromeando, dijo en voz alta, su traductor convirtiendo sus palabras al estándar galáctico. Riley levantó la vista, se encontró con sus ojos y sonrió. No era una sonrisa nerviosa. No era una sonrisa intimidada. Una sonrisa que decía que ella sabía algo que él no. Esa debería haber sido su primera advertencia. Baxter decidió hacer lo que cualquier guerrero que se precie haría al enfrentarse a un emparejamiento tan absurdo. Le daría la oportunidad de retirarse con gracia. Era lo más deportivo, después de todo. Humana, dijo, su voz resonando por el pasillo con toda la autoridad de alguien que nunca había escuchado la palabra no en un contexto de combate. Soy Baxter, campeón de los fosos krillianos, vencedor de 347 peleas sancionadas, destructor del jefe de guerra Centauri Kreyenok. He roto huesos que ni siquiera posees. Riley terminó su estiramiento, rotó el hombro 2 veces y lo miró con esos ojos inquietantemente tranquilos. Genial. Soy Riley. Me rompí el brazo cayéndome de una bicicleta cuando tenía 9 años. ¿Eso cuenta? En algún lugar detrás de él, Baxter escuchó risitas. Se giró para ver a 2 espectadores vindurianos, sus tentáculos temblando con una risa apenas reprimida. Les lanzó una mirada fulminante que había hecho que guerreros adultos reconsideraran sus opciones de vida. No dejaron de reír, se volvió hacia Riley. Te estoy ofreciendo la oportunidad de retirarte de este combate. No hay vergüenza en reconocer cuando estás superada. Tu especie es nueva en la comunidad galáctica. No se puede esperar que comprendas el nivel de combate que ocurre en estas arenas.
Oh, lo entiendo perfectamente, dijo Riley, ahora haciendo una especie de extraño movimiento de rebote sobre las puntas de sus pies. Eres grande, eres fuerte. Tienes 4 brazos y crees que eso significa que ya has ganado. ¿Me perdí de algo? Las escamas de Baxter se ondularon de irritación. Estoy intentando ahorrarte la humillación de la derrota humana. Eso es súper considerado, dijo, sin sonar agradecida en absoluto. Te diré algo. ¿Qué tal si simplemente entramos y vemos qué pasa? Quiero decir, ambos estamos aquí. La multitud está esperando, y si pagué la cuota de inscripción, sería una lástima desperdiciarla. Tu funeral, gruñó Baxter, pasando junto a ella hacia la entrada de la arena. Concursantes al ring 3. Concursantes al ring 3. La pelea comienza en 2 minutos, anunció alegremente la IA mientras caminaban hacia el piso de la arena. Baxter podía escuchar a la multitud zumbando de anticipación. Las cabinas de apuestas estaban haciendo un buen negocio. Captó fragmentos de conversaciones de los alienígenas, apretujados en los asientos del estadio. 10 créditos por el nocaut del Crillano en el primer asalto, decía un dravisiano, su voz siseando a través del traductor. Por favor, Baxter ni siquiera necesitará un minuto completo, respondió su compañero. Le doy a la humana 30 segundos antes de que se rinda, intervino otra voz. Eres generoso, yo le doy 15. Un toriano con demasiados ojos dirigía un grupo de apuestas reales cerca de la entrada. Probabilidades actuales, amigos. Probabilidades actuales. Baxter 1 a 100. La humana. Bueno, todavía estamos calculando cómo expresar probabilidades tan malas. ¿Alguien? ¿Alguien quiere apostar por la humana? ¿No? Vamos, alguien dele a la chica de la tierra una apuesta por lástima. Pondré 5 créditos por la humana, dijo alguien. Toda la multitud se volvió para mirar. Era un pequeño pibnexes parecido a un ratón, de apenas 1 metro de altura. ¿Qué? Me gustan los que llevan las de perder. La multitud estalló en carcajadas. Baxter se permitió una sonrisa de satisfacción. Incluso los espectadores entendían cómo terminaría esto. Esto sería rápido, limpio y completamente unilateral. Probablemente ni siquiera necesitaría usar sus brazos secundarios. Podría ganar esto solo con sus extremidades primarias. Solo para hacerlo deportivo. Tal vez incluso le permitiría asestar un golpe. Darle a la multitud un espectáculo antes de terminarlo. Eso sería lo caritativo. Pisó el suelo de la arena y la multitud rugió. Las luces resplandecían desde arriba, iluminando el ring de combate circular. La superficie era un material de agarre neutral estándar diseñado para ser justo para todas las especies, independientemente de sus tipos de apéndices. Pantallas holográficas mostraban las estadísticas de ambos luchadores flotando en el aire sobre ellos. Las estadísticas de Baxter eran impresionantes naturalmente. Récord de victorias, 347 y 0. Duración promedio de la pelea, 4 minutos. Especialidad, fuerza abrumadora. Las estadísticas de Riley aparecieron junto a las suyas. Récord de victorias, 12 y 1. Duración promedio de la pelea, 6 minutos. Especialidad. La pantalla parpadeó por un momento antes de establecerse en una sola palabra que no tenía ningún sentido en absoluto. Adaptabilidad. ¿Qué clase de especialidad de combate era la adaptabilidad? El árbitro, un cultoriano con 6 brazos y absolutamente ningún sentido del humor, flotó hacia el centro del ring. Luchadores conocen las reglas, sin fuerza letal, sin mutilaciones permanentes. La pelea continúa hasta la sumisión, el knockout o a mi discreción. Los equipos médicos están listos. Manténganlo limpio, manténganlo legal. Y denle a esta buena gente un espectáculo. Baxter hizo crujir sus 4 juegos de nudillos en secuencia, el sonido resonando por la arena como disparos. Riley simplemente sonrió con esa sonrisa de nuevo. El árbitro levantó uno de sus 6 brazos. ¿Luchadores listos? Baxter adoptó su postura de combate con el peso equilibrado. Los 4 brazos posicionados para el máximo potencial de golpeo. Riley levantó sus 2 patéticamente pequeños brazos en algún tipo de postura de lucha humana. Comiencen. La multitud se quedó en absoluto silencio. Esto iba a ser divertido. Baxter abrió con su movimiento característico, el asalto de 4 puntos, una técnica que nunca le había fallado. Los 4 brazos golpeaban simultáneamente desde diferentes ángulos, un patrón de ataque coordinado que había abrumado a innumerables oponentes. Era hermoso, devastador y absolutamente seguro de conectar, excepto que Riley ya no estaba allí. Se había movido hacia un lado y hacia abajo, dejándose caer en un deslizamiento que la sacó completamente de su zona de ataque. Sus puños no golpearon más que aire, los 4, lo cual no debería haber sido posible porque el ataque estaba diseñado específicamente para eliminar rutas de escape. Dijo Riley desde algún lugar cerca de su rodilla izquierda. Baxter giró, lanzando un golpe de revés con su brazo inferior derecho que la habría enviado volando contra la pared de la arena. La habría enviado, si ella no se hubiera agachado por debajo del golpe, metiéndose dentro de su alcance y luego, increíblemente,
golpeándolo directamente en las costillas. El impacto no fue particularmente fuerte. Honestamente, apenas lo sintió a través de sus escamas. Pero la pura audacia del acto, el hecho de que ella hubiera logrado evadir su guardia y asestar un golpe en los primeros 5 segundos del combate, hizo que su cerebro tartamudeara. La multitud ahogó un grito. Realmente ahogaron un grito, como si acabaran de presenciar algo imposible. Tiro de suerte, gruñó Baxter, reajustando su postura. Bien, no más juegos. Lanzó un ataque combinado, alto-bajo-medio-alto, cada golpe calculado para obligarla a adoptar una posición defensiva donde el siguiente impacto sería inevitable. Riley esquivó los ataques como agua fluyendo alrededor de las rocas. Era rápida, increíble e imposiblemente rápida para una especie con extremidades tan cortas. Sus movimientos no eran particularmente elegantes, no como los estilos formales de combate de los Centauri o las técnicas fluidas de los Vendorianos. Su estilo era rudo, práctico, incluso feo, pero funcionaba. Se agachó bajo su derecha primaria, esquivó hacia un lado su izquierda primaria, de hecho saltó sobre un barrido de piernas que él lanzó por variar, y luego antes de que él pudiera recuperarse, ella lo golpeó en el mismo punto de sus costillas. Otra vez. Deja de hacer eso, gruñó él. Deja de dejarlo descubierto, respondió ella, bailando hacia atrás fuera de su alcance. Las escamas de Baxter se sonrojaron de un púrpura más oscuro, una respuesta fisiológica al aumento de la ira que todos los Kryllianos aprendían a controlar en la infancia. No lo estaba controlando muy bien en este momento. Así no era como se suponía que iba a ser esta pelea. Se suponía que ella debía estar a la defensiva, en pánico, intentando desesperadamente sobrevivir a su embestida. No se suponía que estuviera sonriendo. Cargó hacia adelante usando su tamaño y peso superiores para simplemente atropellarla. Si no podía golpearla con técnica, la golpearía con masa, física simple. La superaba en peso significativamente. Cuando chocaran, ella caería. Riley lo vio venir, y en lugar de retirarse como lo haría cualquier oponente sensato, corrió hacia él, directamente hacia él. En el último segundo posible, se dejó caer en un deslizamiento nuevamente, esta vez pasando por entre sus piernas, y mientras pasaba por debajo, golpeó hacia arriba en la parte posterior de su rodilla. La pierna de Baxter cedió. Solo por un momento, solo un breve tropiezo, pero tropezó frente a miles de espectadores. Se contuvo con 2 manos, se empujó hacia arriba y giró tan rápido que su visión se volvió borrosa. Riley ya se estaba moviendo, dándole vueltas, manteniéndose justo fuera de su rango óptimo de ataque, pero lo suficientemente cerca para lanzarse en cuanto él se comprometiera a atacar. Lo estaba estudiando, leyendo sus movimientos, aprendiendo sus patrones en tiempo real. La energía de la multitud había cambiado. Las risas se habían detenido. Ahora había algo más en el aire, anticipación, incertidumbre. La gente realmente se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Está bien, dijo Baxter, respirando un poco más fuerte de lo que le gustaría admitir. Está bien, tienes algo de velocidad, felicidades. Pero la velocidad solo importa si realmente puedes lastimarme, y esos pequeños golpecitos no están haciendo nada. ¿Sí? Dijo Riley, rebotando sobre las puntas de sus pies. Entonces, ¿por qué estás protegiendo tus costillas ahora? Él miró hacia abajo. Su brazo inferior izquierdo se había movido inconscientemente para proteger su costado, el mismo lado que ella había golpeado 2 veces. Retiró el brazo de inmediato, forzándose a volver a la postura adecuada. Estaba ajustando mi postura, dijo. Seguro que sí, dijo Riley. Luego se movió, esta vez entró por arriba, y Baxter sonrió. Finalmente, un ataque por encima de la cabeza que él podía contraatacar. Levantó ambos brazos primarios para atrapar su golpe, planeando ya el lanzamiento que seguiría. Su puñetazo nunca llegó. En cambio, agarró su muñeca, la usó como punto de pivote, balanceó todo su cuerpo y le dio una patada en la cabeza. En su cabeza la arena estalló en ruido. Baxter se tambaleó hacia atrás, con estrellas bailando en su visión. La patada no lo había derribado, pero le había sacudido la cabeza hacia un lado con la fuerza suficiente para hacerle zumbar los oídos. A través del zumbido, escuchó a la multitud volverse loca. ¿Vieron eso? Le pateó la cabeza a un Kryllano. ¿Dónde está ese Pipnex? Quiero cambiar mi apuesta. Baxter sacudió la cabeza, despejando las estrellas, y se concentró en Riley. Había aterrizado ligera y fácilmente, y ya estaba de vuelta en su postura sin siquiera respirar con dificultad. Le guiñó un ojo, literalmente le guiñó un ojo. El primer asalto es mío. Creo, dijo, algo frío se instaló en el estómago de Baxter, algo que no había sentido en años de competencia. Le tomó un momento reconocer qué era, duda. La aplastó de inmediato, la enterró bajo capas de orgullo e ira y la absoluta certeza de que esta humana pequeña, frágil y de 2 brazos no podría vencerlo. El primer asalto fue un calentamiento, dijo su voz más baja y peligrosa. El segundo asalto será diferente. ¿Lo prometes?, preguntó Riley. El árbitro ahora observaba de cerca, sus 6 ojos rastreando a ambos luchadores.
La multitud había pasado de ser despectiva a estar comprometida. Las cabinas de apuestas probablemente habían dejado de aceptar nuevas apuestas sobre un knockout en el primer asalto. Baxter adoptó una postura más profunda, una que usaba para oponentes serios, oponentes que merecían toda su atención. Esto ya no se trataba de darle un espectáculo a la multitud. Se trataba de demostrar que el orden natural del universo aún tenía sentido, que el tamaño, la fuerza y los 4 brazos aún importaban, que los humanos seguían siendo los debiluchos que todos sabían que eran. Vamos entonces, dijo. Veamos cómo manejas un ataque real. La sonrisa de Riley se ensanchó. Adelante, grandote. Y ese, reflexionaría Baxter más tarde desde su cama de hospital, fue el momento en que debió darse cuenta de que estaba en serios problemas. Baxter decidió usar la trituradora kriliana. Una técnica tan devastadora que técnicamente estaba prohibida en competencias amateur. Afortunadamente, esta no era una competencia amateur. El movimiento requería que los 4 brazos trabajaran en perfecta sincronización, creando una trampa ineludible que inmovilizaría las extremidades de un oponente mientras daba un golpe de knockout en el torso. 12 años de entrenamiento habían sido invertidos en perfeccionar esta técnica. 3 ex campeones habían caído ante ella. Una humana estaba a punto de convertirse en la cuarta, hizo una finta alta con sus brazos primarios, atrayendo la atención de Riley hacia arriba, luego golpeó bajo con sus brazos secundarios, con el objetivo de agarrar sus piernas y levantarla del suelo. Una vez en el aire estaría indefensa. Simple, efectivo, imparable. Riley saltó, no hacia atrás, no hacia un lado, sino hacia arriba, más alto de lo que debería haber sido posible para alguien de su tamaño. Sus brazos secundarios se cerraron en el aire vacío debajo de ella, y mientras él procesaba esta imposibilidad, ella aterrizó en sus brazos extendidos, corrió por ellos como si fueran una rampa y lo golpeó en la garganta, no lo suficientemente fuerte como para aplastarle la tráquea. Los protocolos de seguridad de la arena no lo permitirían, pero sí lo suficientemente fuerte como para hacerlo atragantarse y tropezar hacia atrás tosiendo. La multitud se volvió absolutamente loca. Está corriendo sobre él, está usando sus propios brazos como plataformas. La voz del locutor resonó en la arena, apenas audible sobre los rugidos de los espectadores. Los ojos de Baxter lagrimearon por el golpe en la garganta. A través de las lágrimas, vio a Riley aterrizar en cuclillas completamente ilesa, todavía sonriendo. Esa sonrisa empezaba a irritarlo de verdad. ¿Sabes?, dijo Riley en tono de conversación, como si estuvieran hablando del clima y no enzarzados en un combate sancionado. Telegrafías tus movimientos unos 3 segundos antes de hacerlos, tu hombro se hunde justo antes de golpear. Quizás deberías trabajar en eso. No necesito consejos de lucha de una humana, rugió Baxter, su orgullo ardiendo más que su dolorida garganta. Podrías haberme engañado, respondió Riley, cargó de nuevo, esta vez abandonando por completo la técnica a favor de una agresión abrumadora. Lanzó golpes en combinaciones que ningún manual de entrenamiento aprobaría. Salvaje y furioso, con los 4 brazos trabajando de forma independiente para crear una tormenta de golpes que llenaba todo el espacio a su alrededor. Seguramente uno de ellos conectaría. Riley se movió a través del ataque como si tuviera un mapa de dónde estaría exactamente cada golpe. Agacharse, esquivar, dar un paso, girar. Cada movimiento era mínimo y preciso. No estaba desperdiciando ni un gramo de energía en movimientos innecesarios. Mientras tanto, Baxter lanzaba todo lo que tenía en ataques que no golpeaban nada. Su respiración se estaba volviendo pesada ahora. Los krilianos tenían una excelente resistencia, pero 4 brazos requerían más oxígeno que 2, y fallar constantemente era agotador en formas en que conectar nunca lo era. Riley, por otro lado, parecía que acababa de empezar. Se coló dentro de su guardia nuevamente, y esta vez no fue a por un solo golpe. Lo golpeó 3 veces en rápida sucesión. Costillas, plexo solar, costillas de nuevo. Cada golpe aterrizando en los mismos puntos exactos que antes. El efecto acumulativo estaba empezando a importar. Sus escamas eran duras, pero los repetidos impactos en el mismo lugar comenzaban a magullar el músculo debajo. Deja de golpear el mismo lugar, gruñó, puntuando cada palabra con otro intento fallido de agarrarla. Oblígame, dijo Riley, y volvió a golpear el punto. Baxter intentó atraparla con un movimiento de pinza, ambos brazos primarios balanceándose hacia adentro simultáneamente para atraparla entre ellos. Ella se tiró al suelo boca abajo, y los brazos de él chocaron entre sí por encima de ella con un ruido sordo y carnoso que le envió dolor hasta los hombros. Antes de que pudiera recuperarse, Riley había rodado entre sus piernas de nuevo, y esta vez, cuando se levantó detrás de él, saltó sobre su espalda. Sobre su espalda. Una humana lo estaba montando como a una especie de animal de transporte.
Bájate, rugió, estirándose hacia atrás con sus 4 brazos para agarrarla. Riley ya se estaba moviendo, usando sus hombros como palanca para impulsarse hacia arriba y pasar por encima de su cabeza. Mientras lo hacía, su pie lo atrapó debajo de la barbilla, tirando su cabeza hacia atrás. Vio estrellas de nuevo. Más estrellas. Su cabeza estaba desarrollando una colección preocupante de estrellas, aterrizó frente a él, y antes de que él siquiera pudiera procesar lo que había sucedido, le barrió las piernas ambas. Baxter, campeón de los fosos Crillianos, vencedor de 347 peleas, cayó, y cayó duro. Su espalda golpeó el piso de la arena con un impacto que le sacó el aire de los pulmones e hizo que todo el ring temblara. El público estaba de pie, todos ellos, cada una de las especies, gritando, animando y perdiendo por completo la cabeza. A través del zumbido en sus oídos, Baxter escuchó al Pipnex que había apostado por Riley chillando de pura alegría. Soy rico, soy increíblemente rico, amo a los humanos. Riley se paró sobre él, sin siquiera respirar con dificultad, mirándolo con una expresión que era de alguna manera compasiva y divertida al mismo tiempo. ¿Quieres parar? No hay vergüenza en ello. Hiciste un buen intento. Le estaba ofreciendo una salida, la misma salida que él le había ofrecido a ella antes de la pelea. La simetría no pasó desapercibida para él, y eso hizo que su humillación ardiera aún más. No, gruñó Baxter, rodando para ponerse de pie. Su equilibrio fallaba, le dolían las costillas, le dolía la cabeza, lo que más le dolía era el orgullo. No me rindo. Tu funeral, dijo Riley, haciéndose eco de sus propias palabras, estaba jugando con él. Durante toda esta pelea había estado jugando con él. La realización cayó sobre Baxter como una manta fría. Podría haber terminado esto ya. Esos golpes en sus costillas, si hubiera apuntado unos centímetros más arriba, si hubiera puesto toda su fuerza en ellos en lugar de dar golpes de prueba, podría haberle sacado el aire en los primeros 30 segundos. Lo había estado estudiando, aprendiendo de él, averiguando exactamente cómo peleaba para poder desarmarlo pieza por pieza frente a miles de testigos. Se suponía que los humanos eran débiles. Se suponía que los humanos eran frágiles. Se suponía que los humanos eran fáciles. Los humanos, al parecer, eran aterradores. No voy a perder ante una humana, dijo Baxter, más para sí mismo que para ella. No lo haré, he entrenado toda mi vida. Tengo 4 brazos. 4, tú solo tienes 2, las matemáticas no cuadran, no tiene sentido. Sí, bueno, dijo Riley, acomodándose de nuevo en su postura. Los humanos no somos muy buenos haciendo lo que tienen, de hecho, somos un poco famosos por ello. Ahora, ¿vamos a pelear o vamos a hablar de matemáticas? Baxter rugió, un sonido de pura frustración que resonó por la arena, y se lanzó hacia ella una vez más. Iba a terminar. Ganar, tenía que ganar. Toda su identidad, todo su sentido del yo, se basaba en serse el mejor luchador de la sala. No podía perder ante alguien con solo 2 brazos. El universo no lo permitiría, el universo, resultó, tenía otros planes. Baxter atacó a Riley con todo lo que le quedaba, que admitámoslo, no era tanto como con lo que había empezado. Sus brazos se sentían pesados, su respiración era entrecortada. Pero el orgullo, esa cosa obstinada y estúpida que vivía en el pecho de cada guerrero que alguna vez había empuñado un arma, lo seguía empujando hacia adelante. Riley lo vio venir, y por primera vez en la pelea dejó de sonreír. Se puso seria. Lo que sucedió a continuación tomó aproximadamente 4 segundos, pero Baxter lo reproduciría en su mente durante semanas, tratando de entender cómo algo tan rápido podía doler tanto. Riley dio un paso adelante para encontrarse con su embestida, lo que su cerebro registró como un suicidio. Luego se agachó por debajo de su cruzado derecho primario, y clavó su puño en las costillas de él. Las mismas costillas que había estado ablandando durante toda la pelea. El impacto envió un pico de dolor a través de su torso que hizo que su visión se volviera borrosa. Antes de que pudiera reaccionar, ella había cambiado su peso, pivotó y clavó su codo en el mismo lugar. Costillas que habían resistido fuego de plasma en el ejército crillano ahora gritaban en protesta. Su cuerpo intentó encorvarse alrededor del dolor, curvándose hacia adentro de forma protectora, lo que significaba que no estaba completamente preparado para lo que vino después. Riley saltó, usó la propia postura encorvada de él como plataforma, colocó un pie en su muslo y el otro en su hombro, y mientras se elevaba, subió la rodilla para encontrarse con su rostro que descendía. El impacto sonó como un trueno. La cabeza de Baxter fue arrojada hacia atrás. La arena dio vueltas. Las luces de arriba se convirtieron en rayas de colores. Escuchó a la multitud rugir como desde muy lejos, y luego no escuchó nada en absoluto porque el suelo subió de repente a su encuentro, y su cerebro decidió que ya había experimentado suficiente conciencia por un día. Muchas gracias. Todo se volvió negro. La conciencia regresó lenta y a regañadientes, como si no estuviera del todo segura de que fuera una buena idea.
El primer pensamiento de Baxter fue que alguien había reemplazado su cabeza con una campana grande y enojada y la estaba golpeando repetidamente con martillos. Su segundo pensamiento fue que sus costillas se sentían como si las hubieran usado como un xilófono. Su tercer pensamiento, el que atravesó el dolor con claridad cristalina, fue una sola pregunta desesperada. ¿Quién ganó? Graznó. Oh, qué bien, estás despierto, dijo una voz que no reconoció. Trata de no moverte muy rápido, recibiste un buen golpe. Baxter abrió los ojos a la fuerza. Estaba en la bahía médica, acostado en una de esas incómodas mesas de examen que parecían ser universales en todas las especies conocidas. De pie junto a él estaba Briggs, el médico tiloriano de la arena, cuyos 3 ojos lo miraban con preocupación profesional y una diversión apenas disimulada. ¿Quién ganó? Repitió Baxter, con voz más fuerte esta vez. El rostro de Briggs hizo algo complicado, una expresión que mezclaba simpatía con el tipo de alegría que la gente obtiene al presenciar un desastre espectacular. Bueno, verás, la cosa es, ¿quién ganó? La humana, dijo Briggs simplemente. Knockout, a los 4 segundos del segundo asalto. Técnicamente, todavía era el segundo asalto porque el árbitro no había pedido una pausa. Bastante impresionante, la verdad. Nunca había visto a un crillano caer tan duro en un combate cuerpo a cuerpo. Por lo general se necesita al menos una porra aturdidora o un vehículo pequeño. Baxter cerró los ojos. El universo había desarrollado un cruel sentido del humor. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó. Unos 6 minutos, dijo Briggs, pasando un escáner por su cabeza. Tienes una conmoción cerebral leve, hematomas importantes en las costillas y tu orgullo parece haber sufrido daños catastróficos. Los 2 primeros sanarán. El tercero, bueno, eso depende de ti. Desde algún otro lugar de la bahía médica, Baxter escuchó voces familiares, sus compañeros guerreros de la delegación crillana. Te lo digo, lo vi todo, dijo Creel, quien había perdido contra Baxter en los campeonatos regionales el año pasado. Lo trepó como a un árbol y lo noqueó con la rodilla. Fue hermoso. Nunca me había alegrado tanto de ver perder a otra persona. ¿Viste su cara justo antes de caer? Ese era Zorn, riéndose tan fuerte que apenas podía hablar. Se veía tan confundido, como si no pudiera entender por qué las leyes de la física lo estaban traicionando. Alguien lo grabó, agregó una tercera voz. Ya se está extendiendo por la red de la estación. Crillano arrogante es humillado por chica de la tierra. 10.000 vistas en la primera hora. ¿10.000? Dijo Creel. Déjame ver eso. Oh, esto es perfecto. Realmente puedes ver el momento exacto en que su alma abandona su cuerpo. Baxter gimió, y no del todo por el dolor en sus costillas. Tus amigos están disfrutando esto bastante, observó Briggs, sin ayudar en nada. No son mis amigos, murmuró Baxter. Me parece justo. Tus rivales entonces. Tus rivales están disfrutando esto inmensamente. A través de la puerta Becht pudo ver a una pequeña multitud reuniéndose. Otros luchadores, espectadores, incluso parte del personal de la arena. Todos mirándolo, todos sabiendo. ¿Qué tan malas son las imágenes? Le preguntó en voz baja a Briggs. El médico sacó una pantalla holográfica. Bueno, digamos que es de muy alta definición y alguien agregó efectos de cámara lenta al knockout en sí. Realmente puedes ver el momento del impacto con exquisito detalle. Baxter se vio a sí mismo siendo destruido en cámara lenta. La rodilla de Riley conectando con su cara, sus ojos desenfocándose, sus piernas cediendo, la forma en que se derrumbó como una marioneta desechada. Fue objetivamente hablando, un knockout perfecto. También fue, subjetivamente hablando, el momento más humillante de toda su vida. ¿Puedo simplemente quedarme inconsciente? Preguntó. ¿Permanentemente? Me temo que no, dijo Briggs, guardando el escáner. Pero si sirve de ayuda no eres el primer luchador en subestimar a un humano. Solo eres el fracaso más espectacular hasta ahora. Eso no ayuda. No, supongo que no. Baxter todavía estaba mirando fijamente la repetición holográfica, viendo su propia derrota desde 7 ángulos de cámara diferentes, cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la vista esperando a otro rival regodeándose, o tal vez a un médico que venía a decirle que su dignidad no había sobrevivido a la pelea. En cambio, vio a Riley Méndez, ahora cambiada de su equipo de combate y vestida con ropa casual, llevando 2 botellas de algo que parecía agua. Hola, dijo, con un tono amistoso, como si no lo hubiera dejado inconsciente frente a 10.000 fanáticos gritando. Briggs dijo que estabas despierto. Pensé que podrías tener sed. Le ofreció una de las botellas. Baxter la miró fijamente como si pudiera explotar. ¿Viniste a regodearte? No, dijo Riley, acercando una silla y sentándose junto a su cama. Vine a ver cómo estabas. Fue un golpe sólido en la cabeza. Las conmociones cerebrales no son divertidas. Tú lo sabrás, supongo, siendo una profesional en darlas. Riley sonrió, no con la sonrisa confiada de la pelea sino con algo más suave. He tenido mi parte de recibirlas también. ¿Ves esto? Señaló una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Torneo de kickboxing hace 3 años.
Un tipo me atrapó con un codo giratorio. Caí como un saco de patatas. Me desperté en la enfermería preguntando en qué año estábamos. Baxter tomó la botella, sus 4 manos haciendo que la simple tarea de abrirla fuera más complicada de lo necesario. Bebió en silencio por un momento, luego dijo en voz baja. Nunca antes había perdido. Sí, me lo imaginaba, dijo Riley. Peleas como alguien que nunca ha tenido que desarrollar un plan de respaldo. Todo ataque, cero adaptación. Me estabas estudiando, dijo Baxter. No era una acusación, solo una afirmación. Toda la pelea, podrías haberla terminado más rápido, Riley asintió. Necesitaba ver cómo te movías, cómo pensabas. Las técnicas de combate krienas se basan en una fuerza abrumadora. 4 brazos, fuerza superior, presión agresiva. Funciona genial contra oponentes que pelean de la misma manera. ¿Pero contra alguien más pequeño y rápido? Se encogió de hombros. Nunca entrenaste para eso, ¿verdad? ¿Por qué habría de hacerlo? Dijo Baxter, y escuchar las palabras en voz alta lo hizo hacer una mueca. Contra cada oponente al que me enfrenté, yo era más grande, más fuerte, tenía más extremidades. Siempre funcionó. Hasta que dejó de hacerlo, dijo Riley, y no había burla en su voz. Mira, eres un buen luchador, técnicamente hábil, poderoso, con excelente forma, pero has estado ganando durante tanto tiempo que olvidaste la regla más importante, que es nunca asumir que ya has ganado. Hizo una pausa antes de continuar. El momento en que crees que no puedes perder es el momento en que dejas de prestar atención, y es entonces cuando alguien como yo, alguien a quien subestimaste, se mete en tu guardia y te arruina el día. Baxter la miró, realmente la miró por primera vez. Pequeña para los estándares de cualquier guerrero, sin armas naturales, sin placas de armadura, solo una humana, solo carne, hueso y determinación, y lo había golpeado hasta dejarlo sin sentido. ¿Cómo? Preguntó. ¿Cómo sobrevive tu especie? Son tan frágiles. Riley se rió. Un sonido genuino que llenó la estéril bahía médica. Eso es lo que todo el mundo entiende mal sobre los humanos. Sí somos frágiles, nos rompemos fácilmente, no tenemos garras ni veneno ni extremidades adicionales, pero ¿sabes qué es lo que sí tenemos? ¿Qué? Terquedad, dijo Riley, y adaptabilidad. Somos muy buenos descubriendo cómo vencer cosas que, según toda lógica razonable, deberían destruirnos por completo. Es como nuestro sello personal. Nuestro planeta intentó matarnos durante miles de años. Depredadores, enfermedades, el clima, otros humanos. Todo nos quería muertos, pero seguimos aquí porque aprendimos a usar la cabeza para rodear los problemas que no podíamos resolver a puñetazos. Se reclinó en su silla. Tú tienes 4 brazos y una fuerza superior. Esa es tu ventaja, pero ¿sabes cuál es mi ventaja? ¿Cuál? Preguntó Baxter, ahora genuinamente curioso. Peleo como si todo en el universo fuera más grande y más fuerte que yo, porque en la Tierra la mayoría de las cosas lo eran, así que aprendí a ser más rápida, más inteligente, más creativa. Aprendí a usar las ventajas de mi oponente en su contra. Tus 4 brazos son geniales para la ofensiva, pero también te dan 4 extremidades que puedo agarrar, 4 ángulos para explotar, 4 fuentes de impulso que puedo redirigir. Baxter absorbió esto, sintiendo que algo cambiaba en su forma de entender las cosas. Convertiste mis fortalezas en debilidades. Exactamente, dijo Riley, y eso no es ninguna magia humana especial, son solo tácticas. Tú también podrías aprenderlo si quisieras. ¿Tú me enseñarías? Preguntó Baxter, sorprendido. ¿Por qué no? Dijo Riley. Digo, trataste de dejarme renunciar antes de la pelea. Supuse que te debía algo de cortesía. Además, honestamente, serías una pesadilla contra quien pelear si realmente aprendieras a adaptarte. 4 brazos con técnica y estrategia. Eso es aterrador. Por primera vez desde que se despertó, Baxter sintió algo más que humillación. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí. Respeto, no por sí mismo, sino por esta humana que lo había vencido y luego se ofreció a hacerlo mejor. Su especie es muy extraña, dijo. Sí, nos dicen mucho eso, respondió Riley, poniéndose de pie. Mira, me tengo que ir. Entrevistas con la prensa, ya sabes cómo es. El primer humano en noquear a un campeón cristiano. Aparentemente, eso es noticia, pero piensa en lo que dije. De acuerdo, eres demasiado buen luchador para dejar que una sola derrota te defina. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Oye Baxter, esa cosa que hiciste con el asalto de 4 puntos al principio, eso fue realmente brillante. Si hubieras sido medio segundo más lenta, me habrías atrapado. No abandones tus técnicas, solo aprende cuándo usarlas y cuándo intentar algo diferente. Ella se fue y Baxter se sentó solo en la bahía médica mirando la puerta vacía. Había perdido una pelea, pero tal vez, solo tal vez, había aprendido algo más valioso que otra victoria. Los humanos no eran débiles, simplemente eran fuertes de maneras que él nunca se había molestado en buscar. 2 horas más tarde, Baxter recibió el alta para salir de la bahía médica. Sus costillas estaban vendadas, su cabeza aún palpitaba y su orgullo seguía en estado crítico, pero podía caminar, lo cual ya era algo.
Encontró a Krell y a Zorn esperando afuera, ambos con expresiones de alegría apenas reprimida. Entonces, dijo Krell, alargando la palabra, ¿qué se siente ser el krillano más famoso de la galaxia en este momento? El video tiene 40.000 vistas, agregó Zorn de manera servicial. Alguien hizo un remix con música. Es muy pegadizo. Vextor los fulminó con la mirada con toda la amenaza que pudo reunir, que ciertamente era menos de lo habitual dado que actualmente estaba encorvado para proteger sus costillas magulladas. No quiero hablar de eso. Oh, vamos, dijo Krell, tienes que admitir que fue impresionante. La forma en que te escaló como si fueras un equipo de ejercicio. Muy atlético. Voy a golpearte, dijo Vextor. ¿Con qué brazo? Preguntó Zorn, porque la humana demostró que 4 no es necesariamente mejor que 2. Vextor sí lo golpeó. No fuerte, solo un ligero coscorrón en la nuca, pero lo hizo sentir un poco mejor. Caminaron juntos por los pasillos de la estación, pasando por cabinas de apuestas que ahora anunciaban las próximas peleas con lemas como ¿puede alguien detener a los guerreros de la Tierra? Y técnicas de combate humano son el futuro. ¿Saben qué es lo peor? Dijo Vextor finalmente. La conmoción cerebral, adivinó Krell. Sí, sugirió Zorn. No, dijo Vextor. Lo peor es que ella tenía razón. He estado peleando de la misma manera durante años porque seguía funcionando. Nunca me adapté. Nunca aprendí. Solo hice lo mismo una y otra vez y esperaba que diferentes oponentes de alguna manera no lo descubrieran. Krell y Zorn intercambiaron miradas. ¿Estás teniendo un momento de crecimiento personal? Preguntó Krell con cautela, porque eso es raro. Normalmente solo golpeas cosas hasta que el problema desaparece. Intenté eso, dijo Vextor. No funcionó. Llegaron a la oficina de registro de luchadores y Vextor se detuvo en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Zorn. Inscribiéndome para una revancha, dijo Vextor. Dentro de 3 meses. Eso debería darme tiempo para sanar, entrenar y aprender cómo pelean realmente los humanos en lugar de asumir que simplemente se caerán porque yo quiero que lo hagan. Estás loco, dijo Krell, pero había respeto en su voz. Ella destruyó. Sí, estuvo de acuerdo Vextor, lo que significa que tiene algo que enseñarme y voy a aprenderlo, dominarlo, y luego veremos qué sucede cuando un guerrero krillano realmente se prepara para un oponente humano en lugar de tratarlo como un ejercicio de calentamiento. Entró a la oficina, dejando a sus amigos mirándolo fijamente. Va a perder de nuevo, ¿verdad? Dijo Zorn. Oh, absolutamente, asintió Krell, pero será divertido de ver. 3 meses después se programó la revancha. La arena se agotó en 6 minutos. Las probabilidades de las apuestas seguían estando en gran medida en contra de Vextor, pero no de forma tan catastrófica como antes. Riley Méndez llegó al registro previo a la pelea para encontrar a Vextor ya allí, calentando, pero algo era diferente. Su postura era más baja, más flexible, sus movimientos eran menos predecibles. Había estado entrenando, y no solo en técnicas krillianas. Estudiaste artes marciales humanas, dijo Riley, sorprendida y complacida. Estudié 12 estilos de combate humanos diferentes, corrigió Vextor. Boxeo, kickboxing, judo, jiu-jitsu brasileño, muay thai, lucha libre y otros 6 que no puedo pronunciar correctamente. Vi 300 horas de luchadores humanos. Aprendí sobre distribución del peso, apalancamiento, redirección del impulso y algo llamado trash talk provocaciones, que todavía no entiendo del todo. Riley sonrió. Entonces, ¿estás listo esta vez? No, dijo Vextor honestamente, pero no cometeré los mismos errores 2 veces, y quién sabe, tal vez esta vez sí recuerde quién ganó. Ambos se rieron. El árbitro los llamó al ring. La multitud rugió, y en algún lugar del área de apuestas, un pequeño Pipnex apostó todas sus ganancias anteriores por la humana de nuevo, porque algunas cosas simplemente eran buenas inversiones. La pelea comenzó. Esta vez, Vextor duró casi 2 asaltos completos antes de que Riley lo noqueara, pero conectó 3 golpes sólidos, se adaptó a 2 de las técnicas de ella y se ganó algo más valioso que la victoria. Se ganó su respeto. Y honestamente, para un guerrero que había pasado toda su vida ganando fácilmente, aprender a perder adecuadamente era la victoria más importante de todas, aunque todavía deseaba que sus amigos dejaran de compartir el video del knockout. 40.000 vistas se habían convertido en 400.000. Alguien había añadido un efecto de sonido de dibujos animados. El universo, decidió Vextor, tenía un terrible sentido del humor, pero al menos ahora entendía por qué los humanos se seguían riendo de él.